Desde la ciudad de Cartagena de Indias, República de Colombia, tu hermano y amigo Próspero Barros Rolón. En esta tarde quiero honrar unos hijos espirituales hermosos. A nuestra hija Yohaira Pérez Velázquez. Yohaira Pérez Velázquez, madre de dos hermosos niños, Joana y Juan Felipe. Cada día va creciendo más Juanfe. Y quiero tener muy en cuenta a Humberto Rafael Viaña Romero, y a Juan Carlos Viaña Romero. Hermosos, Dios siga derramando lluvias de bendiciones sobre ustedes. Quiero compartir con ustedes sobre las resurrecciones que la palabra de Dios enseña, que la palabra de Dios dice que van a suceder. ¿Cuántas resurrecciones existen? Quiero traer claridad, ya que la palabra de Dios ha traído revelación a mi alma. La primera resurrección de la cual habla la palabra del Señor la encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 25. Juan 5, 25. Dice, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Allí se está refiriendo a muertos espirituales. Todo ser humano, excepto nuestro amado Rey Jesús, pero todo ser humano, desde cuando empieza a tener uso de razón en adelante, la palabra de Dios dice que está muerto espiritualmente. Tiene ojos y no ve, oídos y no oye, boca y no puede hablar, pie y no puede andar, porque espiritualmente está muerto, porque Adán, cuando pecó contra Dios, la vida eterna que él estaba disfrutando, tanto física como espiritual, fue interrumpida. Y espiritualmente Adán murió. El pecado lo mató. Y es así entonces, todos los descendientes de Adán, que es toda la humanidad, al nacer, inmediatamente, dice el Salmo 51:5, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. El pecado es algo que se concibe en el vientre. El pecado original. Todo ser humano, entonces, nace muerto espiritualmente. Pero quiero como que tengamos en cuenta que Jesús dice, dejen a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces, mientras que el ser humano, después de la muerte de Cristo hasta el presente, desde que nace hasta el momento antes de tener pleno uso de razón, la sangre de Cristo lo cubre, y esta criatura, ese niño, es un hijo del cielo, que la sangre de Cristo lo ampara, lo libra. Por lo tanto, al morir, va directo al paraíso. Desde el momento en que la persona tiene uso de razón, entonces, hacia adelante, ya la persona, dice la palabra de Dios, Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús.
estando en esta condición de pecado, un día cualquiera alguien enviado de lo alto, usado por Dios, nos hace oír el evangelio que contiene la vida eterna, el mensaje del cielo en la tierra. Dios nos toca y nuestros oídos son abiertos. Nuestros ojos son abiertos, tu corazón es tocado. Y dice Juan 5:24. Juan capítulo 5, Evangelio según San Juan capítulo 5, versículo 24. Viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Usted, si ya recibió a Jesús, dice, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Ese es el 25. El 24, quiero rectificar que el 24 es el que dice, la palabra de Dios nos dice que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No dice que va a tener. El verbo tener no está en tiempo pasado ni en tiempo futuro. Dice el versículo 24, Juan 5:24. Estoy rectificando. Así que el que oye la palabra de Dios tiene vida eterna. El Espíritu de Dios viene. Entonces, vino a tu vida, que recibiste a Jesús, vino a mi vida y se cumplió lo que el apóstol San Pablo le escribió en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 13, en el cual también ustedes, oyendo la palabra de verdad, en el cual también ustedes, huyendo y creyendo, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Hay un sello de Dios en tu vida, que ese sello es la presencia del Espíritu Santo en tu corazón, en tu vida. La primera resurrección que se sucede sobre la faz de la tierra es una resurrección espiritual. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice, y él está tildado, indicando que no es un artículo, que es un pronombre. Dice, y él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en delitos y pecados. Amado, cualquier cantidad de personas puede tener muchos éxitos, puede tener muchos diplomas, puede ser un gran ministro, un gran presidente de la República, pero está muerto espiritualmente si no ha recibido a Jesús mediante un acto genuino de arrepentimiento. Cualquiera hace la oración de fe, yo recibo a Jesús. Pero lo que hace efectiva esa oración, lo que le da calidad a esa oración es el arrepentimiento, que la persona tome la decisión de dejar sus caminos para andar en los caminos de Dios. Entonces, la persona, en el momento en que recibe a Cristo, la persona es sellada. Así se cumple Efesios 1:13, en el cual también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esa es la primera resurrección. Millones y millones estamos experimentando esa resurrección. La palabra de Dios habla de un segundo tipo de resurrección que está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, el cual es el arrebatamiento de la iglesia.
Esto es algo que es necesario tenerlo muy en cuenta y compartirlo y seguirlo creyendo. Cuando dice, porque el Señor mismo, hablando de Cristo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Dice que seremos arrebatados, no dice que seremos raptados. La Biblia no utiliza ese término rapto. El rapto es un delito. El Señor no es un raptor es un secuestrador, es un delincuente. El Señor viene por lo que es de Él. Nos compró con precio de sangre, como dice Primera de Pedro 1:18. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual aprendiste de tus padres. No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa, como la de un cordero, sin mancha y sin contaminación, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a usted. Cristo nos compró. Jesús viene por su iglesia, arrebatar a la iglesia que tenga el corazón en las cosas de Dios. Una iglesia que se haya llenado de agradecimiento. Una iglesia que cada día está renunciando a todas aquellas cosas que durante muchos años, antes de conocer a Cristo, practicaba. Una iglesia que le pide perdón a Dios por cosas pasadas y que dice, Señor, no, yo me quiero devolver hacia ti cada día. Una iglesia que está enfocada no en su pasado, sino en la santificación presente para poder tener alas para subir en el arrebatamiento. Hay una tercera resurrección, y es la que encontramos en Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Yo quiero leer para ustedes. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Cuando Jesucristo venga con la iglesia y sus santos ángeles, todos los que murieron a causa de su fe y los que murieron de muerte natural se levantarán cuando venga el Señor Jesús en esta primera resurrección. Hay una pregunta que siempre me hacen. Cuando Jesucristo venga por la iglesia, arrebatar a la iglesia, solamente los que están vivos se irán. Claro, solamente los que estén vivos en Cristo. Los que estén vivos en Cristo. Pero también se van a levantar aquellos muertos desde la época antigua. Se levantarán con un cuerpo incorruptible para recibir al Señor en el aire. No solamente entonces los que estén vivos, los muertos en Cristo. Cuando la palabra de Dios dice los muertos en Cristo significa que ellos estaban en Cristo
porque Cristo estaba de igual manera en ello. Estoy hablando de la segunda resurrección. 1 Corintios 15, 52, 53. Quiero leer para usted. 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Es decir, los que estemos vivos esperando al Señor. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Dice que en un momento, quiero repetirte que en el idioma griego, el término tiempo, el primero es cronos, que es el tiempo del hombre, que el hombre logra cronometrar. Ese que cuando hice en una carrera atlética y se paró el cronómetro a tantas centésimas, en tantos segundos. Ese es el tiempo. Hay un segundo tiempo que es el tiempo kairos, que es el que dice la palabra de Dios: llegado el cumplimiento del tiempo, el tiempo de Dios, ese tiempo que es perfecto, no es el tiempo del hombre. Y hay una tercera palabra, un tercer término para tiempo, que es el de 1 Corintios 15, 52, que yo acabo de leer, cuando dice en un momento, que es el átomo, que es un tiempo que no puede ser cronometrado, es un tiempo mayor que la velocidad luz, es algo imperceptible. En ese tiempo es que el Señor arrebatará a la iglesia. Las personas iremos caminando, otros irán manejando, otros estarán, cuando de pronto es que estaremos en el cielo. De pronto es que estaremos en el cielo. Yo tuve un sueño. Cuento este sueño delante del Señor, porque la palabra dice: el que tenga un sueño, cuéntelo como sueño. Ya no van ahora a decir que fue que Dios lo reveló, que fue que Dios me habló, que Dios me dijo. No. Si usted tiene un sueño, cuéntelo como sueño, pero no involucre ya a Dios como algo profético, que algo que Dios le dijo. No, Señor. No enrede una cosa con otra. Yo tuve un sueño, yo lo cuento como sueño. Me encontraba con unas personas en algún lugar. De pronto, yo iba a velocidad luz con otras personas. Pero en la velocidad en que yo iba, Dios me permitió, digo yo que Dios me permitió, porque en ese momento yo estoy soñando que yo voy a una velocidad impresionante. Y cuando miro mi cuerpo, viene a mi espíritu el pensamiento: estamos siendo arrebatados. Y yo digo estamos porque alrededor mío va cualquier cantidad de personas y yo, ahí termina el sueño. Tuve esa experiencia. No estoy diciendo que fue que Dios me reveló, que era que yo me iba, que yo no, antes por el contrario. A partir de ese sueño he puesto la mano en el corazón y le digo: Señor, hoy no quiero ser lo que fui ayer. Porque sé que Dios quiere que cada día nosotros hagamos un pare, miremos hacia adentro y tomemos la decisión de dejar los pensamientos inicuos.
y los caminos perversos. Porque al cielo nadie va, porque sea profeta, porque sea apóstol, porque sea pastor, nada de esto. Las personas que vamos a entrar al cielo tenemos que estar ya de regreso hacia el Señor, renunciando a aquellas cosas que nosotros tenemos que reconocer y aceptar que no son de Dios. Quiero hablarte entonces, voy por la tercera resurrección, porque acuérdate que cuando venga el Señor con la iglesia, se levantarán cualquier cantidad de personas, miles. ¿Quiénes son estos? Le preguntaron al apóstol. Dice, Señor, no sé. Y escuchó la voz que le dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Cuando venga Jesús con la iglesia, con esos que primero fueron arrebatados y aquellos que primero resucitaron porque murieron en Cristo. Se levantará ese grupo de personas, los cuales la palabra de Dios denomina la primera resurrección. Después de esta resurrección, nos vamos a otra resurrección, la de Juan 5:29. Juan 5:29. Dice que llegará el momento cuando los unos se levantarán del polvo para vida eterna y los otros se levantarán para condenación. Es decir, que la palabra de Dios nos enseña a nosotros que hay un grupo de personas que se levantarán. Es lo que la palabra de Dios enseña en Apocalipsis capítulo 20. Del 12 al 15. Dice que vio los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, dice, será lanzado en el lago que arde con fuego y azufre. La resurrección del juicio del gran trono blanco, allí no habrá salvados. Mas, sin embargo, la pregunta es, ¿por qué el Señor busca el nombre de ellos en el libro de la vida si el Señor sabe que ninguno de ellos es salvo? Porque millones de ellos tuvieron un día sus nombres escritos en el libro de la vida, pero tuvieron un proceso, el que dice Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 20 al 22. Dice, ciertamente, hablando de las personas salvas, las personas lavadas por la sangre de Cristo, las personas rescatadas por el Señor. Pero de pronto encontraron algunas amistades, algunos familiares de la pareja, del otro, y empezaron a involucrarse poco a poco en algunas prácticas paganas, mundanas, ignominiosas. Y sus pies se fueron deslizando. Dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, enredándose otra vez en ellas, enredándose. Esto es tremendo. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, dice, por el conocimiento del Señor, o sea, conocieron al Señor, enredándose otra vez en ellas, son vencidos.
su postrer estado será peor que el primero, porque mejor les hubiera acontecido no haber conocido el camino de la salvación, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el fango. Los herejes dicen que estas eran personas que nunca conocieron a Dios, pero la Biblia sí lo dice. Dice que ellos escaparon del mundo, de las contaminaciones de Satanás, por el conocimiento del Señor Jesucristo. Aquí está escrito. Fueron libres por el conocimiento. Pero de pronto llegó alguien que dijo: ay, niña, pero vamos a jugar aquí a jugar parque, eso no es malo. No seas fanática, no seas extremista. Llegó el otro en un momento dado: tómate la cerveza, nadie te está viendo. Una al año no te hace daño. Y la persona fue inducida. Porque ese es el trabajo de los demonios. Hasta que usted no se ha recibido arriba en gloria, usted no sale del peligro. Esta es una batalla que hay que pelearla hasta el final. El libro de Santiago, capítulo 5, los últimos libros de Santiago, dice: hermanos, dice el 19, dice hermanos. Allí Santiago no se está refiriendo a inconversos. Santiago allí no se está refiriendo a impíos. Le está escribiendo a los hermanos. Dice: hermanos, si alguno de entre ustedes se ha extraviado de la verdad. ¿Quién se puede extraviar de la verdad? Alguien que está en la verdad. Si alguno de entre ustedes se ha extraviado de la verdad, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecado. Si alguno de entre ustedes se ha extraviado de la verdad, dice, sepa que el que haga volver al pecador. Esto quiere decir que yo puedo estar cantando, puedo estar predicando, yo puedo estar tocando pero si yo estoy siendo conquistado por el pecado, por Satanás, dice, porque eso no es malo. Cuando venga el Señor, yo no me puedo ir, no tendré alas. ¿Por qué? Porque ya fui convencido de que una cervecita al año no hace daño. Fui convencido de que eso no es malo, que yo aquí en mi casa acepte a algunos amigos. En ese caso, ellos son los que van a estar fumando, ellos, pues yo no. Satanás convence de diferentes formas para que yo sea contaminado, para que yo participe. Porque Mateo 24 dice, si aquel siervo malo empezara a comer o a beber, o puede que no está bebiendo, pero está comiendo con un grupo de personas que están bebiendo, yo estoy siendo uno con ellos. Yo estoy participando de las tinieblas. En la medida en que vamos entrándonos en los años, vamos corriendo mayor peligro, porque los grandes hombres de Dios fracasaron en su vida espiritual en el ocaso, en el cenit de su ministerio. Dice la palabra del Señor que Elí, cuando ya era viejo, perdió la sensibilidad espiritual, Elí. Y cuando alguien le habla de parte de Dios, él en vez de responderle a Dios con humildad, desprecia a Dios. Yo estaba leyendo con detenimiento y dice que Elí le responde al mensajero: Jehová es
haga a Dios como Él le dé la gana, como Él le parezca. Y Dios le mata a los dos hijos y Dios lo desnuca a él. Porque él perdió la reverencia por las cosas de Dios. Dice que cuando David ya era rey, ya tenía uno de los objetivos divinos logrados. Pero él desvió la mirada del Señor. El enemigo logró eso. Y vemos que grandes dolores atravesaron su alma al rey David. Salomón, cuando ya era rey. Dice la palabra del Señor en Primera de Reyes que tenía el 666 en sus bienes. Y adoró al dios Milcom, a la diosa Astoret y a todos esos demonios, y se casó con la hija del faraón. Dejó a un lado la palabra, perdió la visión espiritual. Estamos, entre más años yo tenga, en más peligro corro, porque las personas menos me van a aconsejar o piensan que no van a tener una palabra para mí. O viceversa, mi corazón tiende a engañarse en creer que yo lo sé todo. Mentiras del diablo. Si alguno se imagina que sabe algo, dice el apóstol San Pablo, sobre las cosas de Dios, aún no sabe nada como debe saberlo. Moriremos sin saber tantas cosas, Dios mío. Y si alguno entre ustedes se cree sabio, hágase ignorante. El apóstol nos advierte sobre esto. Entonces estoy mirando, amado, y que mucha gente, Dios le mostrará dónde tenía el nombre y fue borrado. ¿Cuándo fue borrado? Según Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Confesaré su nombre delante de mi Padre, delante de los ángeles, y no borraré su nombre del libro de la vida. Esto quiere decir que si yo muero en pecado, apenas que yo muera o usted muera o la persona que muere en pecado, inmediatamente el nombre de la persona es borrado del libro de la vida. Hermano, ¿usted de dónde saca eso? Lo saco de Ezequiel 33, donde el Señor me dice que si el impío, el pecador, el vicioso, en un momento dado se detiene, reflexiona y se arrepiente y se vuelve a Dios y Dios le limpia y la muerte lo sorprende esa noche. Resulta que anoche tenía una borrachera y tiene una fiesta y se estaba gastando cualquier dinero, pero resulta que el mediodía empezó a llorar delante de Dios y a pedir perdón, y en la noche de ese mismo día muere. Dice Ezequiel 33 del 9 en adelante, léalo, porque es la palabra la que nos tiene que enseñar, no es el concepto del hombre, no es lo que yo pienso, no es lo que como yo, no. Mis pensamientos son basuras. En mí, si hay algo de valor, es lo que yo tenga de Dios. Y entonces dice la palabra: ninguno de sus injusticias, ninguno de esos asesinatos que él cometió, de esos atracos, nada de esas cosas que hizo, le serán tenidas en cuenta por cuanto murió como un justo. Que Satanás quiera cambiar estas verdades, nunca lo podrá hacer, porque lo que está escrito, escrito está. Y si el justo, el apóstol, levantó cualquier cantidad de iglesia, fue misionero en una parte, tuvo cualquier cantidad de hijos espirituales, hizo y deshizo, pero Satanás lo convenció que uno al año no hace daño. Inmediatamente ese día se tomó su cervecita, ignorando que al aceptar la primera propuesta, inmediatamente se puso del lado de las tinieblas.
Se puso del lado del diablo. Se puso del lado de Satanás. Inmediatamente él rompió con el reino de los cielos en el cual se encontraba. Y dice la palabra que si la muerte lo sorprende, ninguna de sus carrera apostólica, ni profética, ni nada le será tenido en cuenta, por cuanto murió como un impío, murió como un hijo del diablo. Y por eso entonces Apocalipsis 3:5 dice que el que no venciere, como la muerte lo sorprende en esa condición, su nombre será borrado. Nosotros los hombres somos dados a juzgar y hablar de las personas por el pasado de las personas. Pero Dios siempre está mirando el presente. Hoy. ¿Cómo estás hoy con el Señor? ¿Cómo estoy hoy con el Señor? Lluvias de bendiciones para ti. Que el Señor te dé fuerzas. Que el Señor te revista de su gloria, de su autoridad, y cada día la luz de Dios resplandezca dentro de ti. Que tu entendimiento sea ensanchado, el entendimiento celestial que está en ti. Que Dios te ayude a seguir comprendiendo que la batalla no se ha terminado. Que estamos todavía peleando la buena batalla hasta estos días que nos faltan. Dentro de unos días, algunos de nosotros, señalándome yo, tengo que salir hacia arriba a las mansiones celestiales. Pero mientras, tengo que predicar la palabra. Tengo que anunciarle a la gente, sea que ellos crean o ellos no crean. Pero lo importante es saber que pensamos nosotros que estamos claros con relación a la posición que tenemos que conservar si queremos entrar un día al cielo. Te habló tu hermano y amigo Próspero Barros Rolón, desde la ciudad de Cartagena de Indias. Este es un municipio de la ciudad de Cartagena. Por lo tanto, lluvias de bendiciones para ti. Gracias por suscribirte si ya te suscribiste. Pero gracias también por enviar este mensaje a alguien a quien tú aprecies, a quien tú amas. Porque esto es un mensaje cristocéntrico.